Me llamo Samira Ben Youssef, tengo 32 años, soy costurera y vivo en Casablanca, Marruecos. Desde fuera, cualquiera pensaría que llevo una vida estable, un techo seguro, 2 hijos pequeños, un esposo que provee. Pero esa es solo la apariencia. La verdad es que mi hogar es una prisión, y yo soy la prisionera. El aire dentro de mi casa siempre me parecía más pesado que el de las calles polvorientas del barrio. Las ventanas permanecían cerradas, no solo por el calor del verano, sino porque mi esposo insistía en que una mujer decente no debe ser vista. Cada paso que daba estaba vigilado, cada palabra corregida, cada gesto juzgado. Mi suegra me seguía con la mirada como si fuera una sombra, y su silencio era tan cruel como los gritos de mi marido. Mi mundo se reducía al espacio donde cosía vestidos para otras mujeres. La aguja y el hilo eran mis únicos compañeros de libertad, aunque apenas me dejaban unas pocas monedas en las manos. Y mientras mis manos trabajaban, mi mente se perdía en preguntas que nunca podía pronunciar en voz alta. Había noches en que, después de acostar a mis hijos, me quedaba mirando el techo oscuro, preguntándome si Dios escuchaba mis susurros. ¿Era Él el mismo Dios que me enseñaron a temer desde niña, uno que todo lo vigila y castiga? ¿O existía otra verdad, escondida detrás de tantos mandatos y rituales? Un día cualquiera, mientras trabajaba, escuché un sonido distinto. Una radio vieja, que un vecino había dejado encendida, transmitía una emisora extranjera. De pronto, una voz clara atravesó el silencio de mi habitación. Hablaba de amor, de perdón, de esperanza. Y mencionaba un nombre que resonó en lo más profundo de mi ser, Jesús. Sentí que esas palabras no eran para cualquiera, sino dirigidas solo a mí. Un escalofrío me recorrió los brazos. Era como si un resplandor hubiera penetrado mi cárcel invisible. Desde ese instante, cada vez que podía, buscaba esa frecuencia prohibida. Lo hacía con el corazón latiendo a 1000, temiendo que alguien me sorprendiera. Pero al mismo tiempo, había algo en esas transmisiones que me daba fuerza para seguir respirando. Cada frase que escuchaba era como agua fresca en medio del desierto. Y aunque mis labios temblaban de miedo, mi alma comenzaba a experimentar un susurro nuevo: no naciste para ser esclava del temor. Yo no lo sabía aún, pero aquel encuentro secreto con una voz en la radio sería el inicio de una batalla que pondría a prueba mi fe, mi vida y mi libertad. Nací en una familia tradicional de Casablanca, en un barrio donde las casas están tan juntas que las voces de los vecinos se cuelan por las paredes delgadas. Mi padre trabajaba en el mercado vendiendo especias, y el olor de la canela, el comino y el azafrán impregnaba nuestra ropa y nuestro hogar. Mi madre era una mujer callada, dedicada por completo a la casa y a los hijos. Desde niña entendí que ese era el destino que me esperaba: servir, obedecer y permanecer en silencio. Recuerdo que, cuando tenía apenas 7 años, mi madre me llevó a la mezquita para aprender a recitar los versos del Corán. Las palabras eran hermosas, pero lo que yo sentía en mi corazón era miedo. El imán repetía una y otra vez que una mujer debía ser sumisa, que su honor estaba en el silencio, que el paraíso se encontraba en la obediencia al esposo. Yo miraba a las demás niñas y veía en sus ojos la misma mezcla de resignación y tristeza. A los 12 años ya sabía cocinar couscous para toda la familia, lavar la ropa a mano en los patios y coser los vestidos de mis hermanas menores. En cada movimiento repetía lo que mi madre me decía: Samira, tu valor está en ser una buena esposa. No cuestiones, no sueñes. Calla y obedece. Yo asentía, aunque por dentro una pequeña chispa de rebeldía se encendía cada vez que escuchaba esas frases. Cuando cumplí 17 años, mi vida cambió de golpe. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre a preparar té de menta para unos invitados, escuché cómo mi padre arreglaba mi matrimonio. Ni siquiera me preguntaron si estaba de acuerdo. El hombre elegido era Ahmed, 10 años mayor que yo, trabajador en una empresa de construcción. Mi padre lo describía como responsable, fuerte, un buen proveedor. Yo apenas lo conocía de vista, pero no tuve derecho a opinar. El día de mi boda, vestida con un caftán bordado en hilos dorados, me sentí como si caminara hacia una vida que no había elegido. La música de tambores resonaba, las mujeres ululaban de alegría, y yo sonreía para no avergonzar a mis padres. Pero por dentro lloraba. No era una fiesta para mí, era el inicio de mi cautiverio. Al principio, Ahmed parecía amable. Me traía frutas del mercado y me hablaba con cierta ternura.
Pero esa fachada no duró mucho. Apenas pasaron unas semanas, comenzaron los gritos. Me corregía por todo, por la comida demasiado salada, por mi manera de mirar, por no responder con suficiente rapidez. Su madre, que vivía con nosotros, se encargaba de recordarme cada día que no era lo bastante buena, que debía servir con mayor devoción, que una mujer valiosa no levantaba la voz. Recuerdo una tarde en particular. Había salido al patio a tender la ropa, y una vecina me saludó con una sonrisa. Yo apenas levanté la mano para responder. Esa misma noche, Ahmed me acusó de ser demasiado amigable y me gritó durante horas. En ese momento comprendí que hasta mis gestos más simples podían ser usados en mi contra. Mis días comenzaron a convertirse en una rutina de silencios. Me levantaba temprano para preparar pan caliente, lavaba los platos con las manos agrietadas por el agua fría, cosía vestidos para otras mujeres que venían con historias de bodas, fiestas y celebraciones. Historias que yo escuchaba como si fueran relatos de otro mundo, un mundo al que ya no pertenecía. Sin darme cuenta, mi corazón empezó a encogerse. A veces me miraba en el espejo y apenas reconocía a la muchacha que había soñado con otra vida, con caminar libremente por las calles, con estudiar quizás enfermería o ser maestra. Esa joven se había apagado, reemplazada por una mujer que sobrevivía en silencio dentro de una casa que se sentía más como una celda. Pero incluso en esos días oscuros, había un murmullo interno, una pequeña voz que me decía que no todo estaba perdido. Yo aún no sabía de dónde venía esa voz, pero con el tiempo descubriría que era el susurro de un Dios que me buscaba incluso en medio de mis cadenas. Los primeros años de mi matrimonio pasaron como un largo invierno. Afuera, el sol de Casablanca iluminaba las azoteas blancas y el bullicio de los mercados llenaba las calles con voces y colores. Pero dentro de mi casa, la vida era gris y repetitiva. Mi mundo giraba alrededor de la cocina, la limpieza, las costuras y los gritos que llenaban los pasillos. Cuando nacieron mis hijos, sentí una chispa de alegría. Sostenerlos entre mis brazos fue el único momento en el que mi corazón descansó. Recuerdo el olor de sus cabecitas, el calor de sus cuerpos pequeños contra mi pecho, la sensación de que, aunque mi vida estuviera rota, podía darles algo mejor. Sin embargo, incluso esa esperanza se vio amenazada. Ahmed me recordaba constantemente que los hijos eran propiedad del padre y que mi papel era solo cuidarlos hasta que él decidiera sobre sus vidas. Esa frase me atravesaba como un cuchillo, porque comprendí que ni siquiera mi maternidad era mía. Mi suegra, rígida y severa, reforzaba cada regla. Me vigilaba mientras cocinaba, señalaba cada error, y sus palabras eran tan pesadas como piedras. Una esposa debe callar, repetía una y otra vez, como un mantra envenenado. Había días en que deseaba desaparecer solo para no escuchar su voz. Las noches eran las más duras. Cuando la casa quedaba en silencio, yo me acostaba junto a mis hijos y mi mente se llenaba de preguntas. ¿Era ese realmente el plan de Dios para mí? ¿Haber nacido solo para ser silenciada, golpeada y olvidada? Me decían que debía agradecer lo que tenía, pero ¿cómo agradecer una vida de cadenas? Mi única ventana al mundo exterior era el pequeño espacio donde cosía. Allí, entre agujas y telas de colores, soñaba con otra vida. Las mujeres que venían a encargar vestidos me contaban sus historias, bodas en la playa, viajes a Rabat, fiestas familiares llenas de música. Yo las escuchaba con una sonrisa fingida, mientras por dentro sentía que me hablaban de un universo inaccesible. A veces recordaba mi niñez, cuando todavía creía que la vida podía ser diferente. Me veía corriendo por las calles de tierra, con mis amigas, jugando a saltar la cuerda, imaginando que algún día podría estudiar más allá de la secundaria. Pero esas memorias parecían desvanecerse, como si pertenecieran a otra persona. La tradición me envolvía como un velo que no podía quitarme. Todo estaba regulado, cómo debía vestirme, cómo debía hablar, cómo debía mirar. Cada oración repetida en la mezquita me recordaba que yo era menos y que debía aceptar mi destino sin protestar. Poco a poco, mi voz interior se fue apagando, hasta que llegó un momento en que me sentí invisible, incluso para mí misma. Una tarde, mientras lavaba ropa en el patio, escuché a un grupo de niñas riendo al otro lado del muro. Una de ellas cantaba una canción sencilla, llena de alegría. Ese sonido me quebró por dentro. Me di cuenta de que yo ya no recordaba cómo se sentía reír libremente. Mi risa se había convertido en un eco lejano, sofocado por los gritos y el miedo.
A veces pensaba en escapar. Imaginaba tomar a mis hijos y huir hacia algún lugar donde nadie me conociera. ¿Pero a dónde iría? No tenía dinero propio, ni un lugar seguro, ni la aprobación de nadie. Y lo peor, sabía que, si intentaba salir, la vergüenza caería sobre mi familia. En nuestra cultura, una mujer que abandona a su esposo no solo pierde su honor, también arrastra la deshonra sobre toda su casa. Ese peso era más fuerte que mis propias cadenas. Con el tiempo, aprendí a sonreír en silencio y a ocultar mis pensamientos como si fueran tesoros prohibidos. Nadie debía sospechar que en mi interior había un grito ahogado pidiendo libertad. Mi vida parecía destinada a ser siempre la misma: obedecer, callar, soportar. Lo que yo no sabía era que, en medio de esa rutina sin salida, Dios ya estaba preparando un camino. Esa voz que a veces susurraba en mi corazón, la que me decía que no había nacido para ser esclava del miedo, pronto se haría más clara. Y un día, a través de algo tan simple como una radio vieja, mi historia comenzaría a cambiar. La primera vez que escuché el nombre de Jesús en aquella radio vieja, sentí como si alguien hubiera abierto una ventana secreta en mi alma. Era apenas una transmisión corta, con un hombre hablando en árabe con acento extranjero, explicando que Jesús había venido a traer libertad, que había cargado con el dolor de todos. Sus palabras parecían dirigirse directamente a mí. Apagué la radio con manos temblorosas, mirando a mi alrededor como si alguien pudiera haberme descubierto. Nadie estaba en la habitación, pero el miedo se me había pegado a la piel. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que se escuchaba por toda la casa. ¿Qué pasaría si Ahmed o mi suegra me sorprendían oyendo eso? Durante días, esas palabras no me dejaban en paz. Cada vez que repetía mis oraciones en la mezquita, en mi mente aparecía la voz de aquel predicador hablando de amor y perdón. Yo trataba de apartarla, porque siempre me habían dicho que pensar en otras creencias era una traición, un pecado grave. Pero la semilla ya estaba plantada. El conflicto comenzó a crecer dentro de mí. Una parte de mi corazón anhelaba escuchar más, saber quién era ese Jesús que ofrecía descanso a los cansados. Pero otra parte me recordaba el peso de la tradición: si abandonas lo que aprendiste, deshonrarás a tu familia. Si buscas algo diferente, traerás vergüenza a tus hijos. Había noches en que me tapaba con la manta hasta la cabeza, llorando en silencio para que nadie me escuchara. Pensaba en mis padres, en cómo me habían enseñado a seguir cada regla con disciplina, y me preguntaba si ellos también habrían sentido alguna vez este vacío. Pero incluso en medio de esas lágrimas, había una chispa de esperanza que no podía apagar. Un día, mientras cosía un vestido azul para la hija de una vecina, encendí de nuevo la radio. Esta vez, la transmisión hablaba de un hombre llamado Nicodemo, que fue a ver a Jesús en secreto durante la noche porque tenía miedo de ser visto. Esa historia me estremeció. Era como si alguien hubiera escrito mi vida en un libro antiguo. Yo también me sentía como Nicodemo, escondida, temerosa, pero atraída por una verdad más grande que mi miedo. La culpa me perseguía. Cada vez que escuchaba la radio, me sentía como una ladrona que robaba algo prohibido. Después, al mirar a mis hijos dormir, me decía a mí misma que debía dejarlo, que no podía arriesgarme. Pero apenas al día siguiente, mi mano volvía a girar el dial para buscar esa voz que me llenaba de un calor desconocido. La tradición me hablaba en voz alta: eres musulmana, naciste para serlo y morirás siéndolo. No hay otro camino. Pero mi corazón empezaba a escuchar otro susurro más suave: eres hija, y no naciste para vivir en cadenas. Ese choque entre lo que había aprendido desde niña y lo que empezaba a sentir dentro de mí me desgarraba. A veces me preguntaba si estaba perdiendo la razón. ¿Cómo podía confiar en algo tan invisible? ¿Cómo podía desafiar todo lo que mi familia me había enseñado, todo lo que me repetían cada día en mi casa y en la mezquita? Me miraba en el espejo, con el pañuelo cubriendo mi cabello, y me preguntaba quién era en realidad. ¿La esposa obediente que todos esperaban? ¿O la mujer que, en secreto, anhelaba una libertad que ni siquiera sabía describir? Poco a poco, comprendí que estaba viviendo dos vidas. En la primera, la pública, era la Samira sumisa, callada, siempre obediente. En la segunda, la secreta, me descubría a mí misma como una mujer hambrienta de algo más, deseosa de conocer a ese Jesús que prometía descanso a los cansados. Y aunque esa lucha me desgastaba, dentro de mí había un presentimiento: que este conflicto no sería eterno.
Algo estaba a punto de romperse en mi vida. Con cada día que pasaba, la batalla dentro de mí se hacía más intensa. Yo cumplía con mis obligaciones religiosas como siempre, pero cada vez que me arrodillaba para rezar, mis labios pronunciaban palabras aprendidas de memoria mientras mi corazón latía con preguntas nuevas. Me decía a mí misma, ¿de qué sirve repetir oraciones que no alivian mi dolor? ¿Dónde está la paz que prometen? Una tarde, mientras preparaba el té para Ahmed y su madre, mis pensamientos se escaparon sin darme cuenta. Me sorprendí deseando que, en vez de repetir frases vacías, pudiera hablarle a Dios como quien habla con un amigo. Ese deseo me asustó tanto que casi dejé caer la bandeja de vasos de vidrio. La voz de mi suegra me devolvió a la realidad. Samira, camina más rápido, ¿acaso no sabes servir correctamente? Sus palabras me clavaron en el suelo. Yo bajé la cabeza y respondí con un sí, madre, como siempre. Pero por dentro, algo se revelaba. El miedo me acompañaba en todo momento. Cuando Ahmed llegaba del trabajo, yo guardaba la radio y escondía el dial en otra estación para que no sospechara. Bastaba con un descuido para que descubriera mis secretos. Él tenía un carácter explosivo y no dudaba en gritarme por detalles mínimos. Yo sabía que, si algún día llegaba a enterarse de lo que escuchaba, su furia sería insoportable. Pero mi hambre espiritual crecía más que mi temor. Cada transmisión que lograba escuchar me dejaba pensando por horas. Descubrí que Jesús no solo era un profeta, como siempre me habían enseñado, sino que hablaban de él como del Hijo de Dios, alguien que se acercaba a los marginados, que tocaba a los enfermos, que perdonaba a las mujeres señaladas por la sociedad. Al escuchar esas historias, me sentía reflejada. Yo también era una mujer invisible, juzgada, encerrada. Y sin embargo, esa voz decía que Jesús veía a los que nadie quería mirar. Una noche, mientras me acostaba junto a mis hijos, no pude contenerme más. Cerré los ojos y, en silencio, dije por primera vez, Jesús, si eres real, mírame a mí también. Al pronunciar esas palabras, un escalofrío me recorrió, como si de repente alguien me hubiera escuchado de verdad. Fue un instante breve, pero distinto a cualquier oración que hubiera hecho antes. Después de ese día, el conflicto se intensificó. Cuando iba a la mezquita y escuchaba los sermones sobre obediencia ciega, algo en mi interior protestaba. Al mismo tiempo, la culpa me aplastaba, estás traicionando tu fe, tu familia, tu cultura. Había noches en que sentía que una parte de mí moría de miedo, mientras otra nacía en secreto. Lo más duro era no tener con quién hablar. No podía confiar en mi madre, porque sabía que me reprendería duramente. Mucho menos en mis hermanas, que estaban completamente sometidas a la tradición. Mi única compañía era esa radio clandestina y las palabras que resonaban en lo profundo de mi ser. El peso de la tradición era como una cadena que arrastraba día y noche. Pero cada vez que escuchaba que Jesús había venido a dar libertad a los cautivos, esa cadena parecía aflojarse un poco. Y aunque todavía no me atrevía a creer por completo, algo dentro de mí empezaba a latir con fuerza, la esperanza de que quizás, solo quizás, yo no había nacido para vivir en silencio toda mi vida. No lo sabía entonces, pero esa lucha interna, esa guerra entre miedo y esperanza, me estaba preparando para el momento decisivo. Pronto, el conflicto no estaría solo dentro de mí, sino que explotaría alrededor, poniendo a prueba todo lo que yo era y todo lo que estaba dispuesta a perder. Era una mañana cualquiera en Casablanca. El sonido de los vendedores ambulantes se colaba por las rendijas de la ventana, mezclado con el olor del pan recién horneado que los vecinos preparaban en los hornos colectivos. Yo estaba remendando una túnica vieja cuando, de pronto, la radio volvió a captar aquella emisora prohibida. La voz hablaba de una mujer sorprendida en adulterio, arrastrada delante de todos para ser apedreada. Yo me detuve con la aguja en el aire, como si alguien hubiera congelado el tiempo. El predicador relataba cómo Jesús, en lugar de condenarla, la miró con compasión y le dijo, vete y no peques más. Sentí un nudo en la garganta. Por primera vez, entendí que ese Jesús no era como los jueces severos de mi vida. Él no gritaba, no humillaba, no golpeaba. Él ofrecía misericordia, algo que yo jamás había conocido en mi propia casa. Esa tarde, cuando fui al mercado a comprar verduras, algo inesperado ocurrió. Cerca de los puestos de especias, un hombre extranjero repartía pequeños folletos en árabe. Yo pasé de largo, temerosa, pero él me miró fijamente y me entregó un librito del tamaño de mi mano.
susurró en voz baja. Es un regalo, hermana. Palabras de vida. Mi corazón se aceleró. Lo guardé rápido entre las telas que llevaba y me apresuré a volver a casa. Todo el camino sentí que todos me observaban, como si el librito ardiera en mis manos. Al llegar, corrí a mi habitación y lo escondí debajo de las sábanas. Era un Nuevo Testamento. Esa noche, cuando todos dormían, encendí una vela y abrí aquellas páginas por primera vez. Mis ojos se llenaron de lágrimas al leer las palabras: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Era como si una mano invisible hubiera tocado mi alma cansada. Nunca antes una frase había penetrado tan profundo en mi corazón. Los días siguientes, cada momento a solas se convirtió en una oportunidad para leer. Me levantaba antes del amanecer, cuando la casa aún estaba en silencio, y abría esas páginas con el corazón palpitando. Descubrí historias de sanidad, de perdón, de amor incondicional. Y cada una me hacía sentir más viva. Pero con esa nueva vida también vino un temor más grande. Si Ahmed o mi suegra encontraban ese libro, las consecuencias serían terribles. Había escuchado historias de mujeres repudiadas y golpeadas solo por tener contacto con cristianos. Y, sin embargo, no podía dejar de leer. Ese librito se convirtió en mi tesoro más preciado, mi secreto mejor guardado. A veces, mientras cosía, repasaba en mi mente las frases que había memorizado. Una en especial se convirtió en mi refugio: la verdad los hará libres. Yo repetía esas palabras en silencio como un amuleto, aunque en el fondo sabía que no era magia, era algo mucho más real. Esa libertad de la que hablaba Jesús comenzó a chocar con las cadenas de mi vida cotidiana. Cada vez que Ahmed me gritaba, recordaba la voz de Jesús defendiendo a la mujer acosada. Cada vez que mi suegra me humillaba, pensaba en la compasión con la que él trataba a los olvidados. Era como vivir entre dos mundos, uno de opresión y otro de esperanza. No tardaría mucho en que esos dos mundos colisionaran. Porque lo que yo estaba descubriendo en secreto no podía permanecer oculto para siempre. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Cada día encontraba una excusa para quedarme sola unos minutos y abrir el librito escondido debajo de mi colchón. Leía con avidez, como si cada palabra fuera pan para mi alma hambrienta. Descubrí que Jesús no solo sanaba cuerpos, sino que también consolaba corazones rotos. Cuando leí, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en tinieblas, sentí que esas tinieblas en las que había vivido desde niña empezaban a disiparse. Pero vivir con esa luz en secreto era un peso difícil de llevar. A veces, al terminar de orar en silencio, me invadía una mezcla de paz y de culpa. La tradición dentro de mí gritaba que estaba traicionando a mi familia, a mis ancestros, a mi identidad. Sin embargo, mi corazón respondía con fuerza: aquí está la verdad que siempre buscaste. Un día, mientras doblaba ropa en la habitación, mi hijo mayor entró de repente. Yo tenía el Nuevo Testamento abierto sobre la cama. El niño, con la inocencia de sus 6 años, preguntó: ¿qué lees, mamá? Cerré el libro con rapidez y lo escondí bajo las mantas. Solo un cuaderno viejo, cariño. No digas nada a papá, ¿sí? Mi voz temblaba, y aunque él asintió sin comprender, me quedé paralizada mucho tiempo después. Comprendí que un simple descuido podría poner en riesgo no solo mi vida, sino también la de mis hijos. Esa misma noche, mientras preparaba la cena, Ahmed me miró fijamente. ¿Por qué estás tan distraída últimamente?, me preguntó con tono seco. Estoy cansada, nada más, respondí con la voz entrecortada. El sudor frío me corría por la espalda. Temía que pudiera oler mi secreto, que adivinara lo que llevaba en el corazón. Mi suegra, siempre vigilante, empezó a sospechar también. En más de una ocasión me reprendió. Tu mente está en otro lado. ¿En qué piensas tanto, Samira? Una esposa debe concentrarse en su hogar. Yo agachaba la cabeza, repitiendo para mis adentros las palabras de Jesús: no tengas miedo, creí solamente. La tensión crecía día tras día, hasta que llegó un momento decisivo. Una madrugada, mientras todos dormían, me arrodillé en el suelo frío y susurré: Jesús, si de verdad eres el Hijo de Dios, si de verdad viniste a dar libertad, entra en mi vida. No quiero seguir viviendo en esta oscuridad. Fue la primera vez que hablé con él como con alguien cercano. No hubo rayos en el cielo ni cambios visibles,
pero dentro de mí sentí algo que jamás había experimentado, una calma profunda, como si alguien hubiera puesto un manto de paz sobre mis hombros cansados. Esa oración marcó un antes y un después. Desde entonces, cada golpe de la tradición me dolía, pero ya no me destruía igual. Cada humillación pesaba, pero había en mí una fuerza nueva que no provenía de mí misma. Empecé a cambiar en detalles pequeños. Cuando Ahmed gritaba, en lugar de responder con lágrimas, yo guardaba silencio pero me repetía interiormente, Jesús está conmigo. Cuando mi suegra me humillaba, recordaba a la mujer perdonada por él, y me decía, no soy invisible para Dios. Sin embargo, esos cambios no pasaron desapercibidos. Ahmed comenzó a notar que yo ya no reaccionaba como antes. Mis silencios, que antes eran de miedo, ahora tenían otra clase de fuerza. Y esa fuerza empezó a inquietarlo. No sabía que mis pasos secretos en la fe pronto me llevarían a enfrentar la persecución más dura de mi vida. Lo que había comenzado con una simple radio y un pequeño libro estaba a punto de desatar una tormenta en mi propio hogar. Los cambios en mi interior eran silenciosos, pero poco a poco comenzaron a notarse en mi manera de vivir. Aunque seguía cumpliendo mis tareas, ya no lloraba cada noche ni respondía con desesperación a los gritos de Ahmed. Algo en mí se había fortalecido, y esa serenidad empezó a levantar sospechas. Una tarde, mientras servía el almuerzo, Ahmed me miró fijamente. ¿Qué te pasa? Ya no eres la misma. Antes llorabas, ahora te quedas callada como si no te importara nada. Yo bajé la mirada y respondí. Solo estoy cansada. Pero en su voz había desconfianza. Sabía que no era solo cansancio lo que él veía en mí. Era una paz que él no podía entender. Mi suegra también comenzó a vigilarme más de cerca. Cuando estaba sola en la habitación, entraba de repente sin tocar la puerta, buscando algo. Yo escondía el Nuevo Testamento debajo de la alfombra, dentro de un cojín, en cualquier lugar donde pudiera pasar desapercibido. Vivía con el corazón en la garganta, temiendo que en cualquier momento lo descubrieran. Una noche, Ahmed regresó más temprano de lo habitual. Yo había dejado la radio encendida en la frecuencia de la emisora cristiana, pensando que todos estaban ocupados en otra parte de la casa. Cuando lo escuché entrar, corrí para apagarla, pero ya era tarde. ¿Qué escuchabas?, preguntó con el ceño fruncido. Solo música extranjera, respondí con la voz temblorosa. Su mirada se volvió dura. No quiero que vuelvas a poner esas cosas raras en esta casa. ¿Me oíste? Asentí, pero por dentro sabía que era demasiado tarde para dar marcha atrás. Con el paso de los días, la tensión fue creciendo. Ahmed se volvió más controlador. Me preguntaba con quién hablaba en el mercado, revisaba mis cosas sin avisar, e incluso comenzó a prohibirme salir sola. Decía que las mujeres decentes no necesitan andar por la calle. Pero yo sabía que en realidad lo hacía porque desconfiaba de mí. Hubo un día especialmente difícil. Estaba cosiendo en silencio cuando mi suegra me arrebató la tela de las manos. Tus ojos no están aquí, me dijo con voz áspera. Estás en otro mundo. ¿Qué escondes, Samira? Yo negué con la cabeza, sintiendo el sudor correr por mi espalda. Nada, madre, solo estoy cansada. Ella me observó con desconfianza. Su silencio fue peor que un grito. Desde entonces, comenzó a seguirme con los ojos a cada paso, como si esperara atraparme en una falta. El miedo creció tanto que hubo noches en que casi arrojé el Nuevo Testamento al fuego para protegerme. Pero cada vez que lo tomaba en mis manos para deshacerme de él, algo me detenía. Recordaba aquellas palabras, la verdad los hará libres. Y yo sabía que no podía volver atrás. Mientras la presión en casa aumentaba, mi vida interior se fortalecía aún más. Empecé a orar en silencio incluso durante las tareas domésticas. Mientras amasaba el pan, mientras lavaba la ropa, mientras caminaba al mercado, repetía en mi corazón, Jesús, no me dejes. Esa doble vida me desgastaba, pero también me preparaba para algo mayor. Porque pronto, el secreto que tanto cuidaba estaría a punto de ser revelado. Y cuando eso sucediera, la persecución dejaría de ser una sospecha para convertirse en una realidad brutal. El día en que mi secreto salió a la luz comenzó como cualquier otro. El sol ardía sobre los techos blancos de Casablanca y yo estaba preparando pan en la cocina. Había escondido el Nuevo Testamento dentro de un cojín viejo, convencida de que nadie lo encontraría.
Pero esa mañana, mientras limpiaba, mi suegra lo descubrió. Recuerdo el sonido de sus pasos arrastrando la alfombra y el grito que rompió el silencio. «Ahmed, ven aquí ahora». Corrí hacia la sala y vi a mi suegra sosteniendo el librito en alto, como si fuera una prueba de crimen. Su rostro estaba rojo de furia. «¿Qué es esto?», gritó. «Mira lo que tu esposa esconde en nuestra casa». El mundo se me vino abajo en un instante. Ahmed me arrancó el libro de las manos y lo arrojó al suelo. Sus ojos ardían de rabia. «¿Has estado leyendo esto? ¿Te atreviste a traer estas mentiras a mi casa?». Quise responder, pero mi voz se quebró. Apenas alcancé a decir. Solo quería entender. Su mano me golpeó antes de que pudiera terminar la frase. Caí al suelo, con el rostro ardiendo, mientras mi suegra gritaba. «Eres una vergüenza. Una traidora». Esa noche no dormí. Ahmed me encerró en la habitación con llave y me prohibió ver a mis hijos. Escuché sus sollozos del otro lado de la puerta, y mi corazón se partía en 1000 pedazos. Me sentía atrapada en una oscuridad aún más profunda que antes, pero dentro de mí una chispa seguía viva. Había probado la paz de Jesús, y nada ni nadie podría arrancarla de mi alma. Los días siguientes fueron un infierno. Ahmed comenzó a vigilar cada uno de mis movimientos. Me prohibió salir de casa sola, me quitó la radio y me amenazó con llevarme ante el imán del barrio para que me castigara públicamente. «Si vuelves a hablar de ese Jesús», me dijo con voz helada, «perderás a tus hijos y tu vida». Esa amenaza me atormentaba más que los golpes. El simple pensamiento de que me arrebataran a mis hijos me arrancaba el aliento. Pasaba las noches en vela, preguntándole a Dios qué debía hacer. Y en medio de esas lágrimas, recordaba las palabras que había leído: «No temas, porque yo estoy contigo». Pero la persecución no se limitaba a las paredes de mi casa. Pronto, los rumores comenzaron a extenderse entre los vecinos. Algunas mujeres dejaron de venir a pedirme costuras, murmurando a mis espaldas. Una tarde, mientras compraba verduras, escuché a 2 hombres susurrar. «Dicen que la esposa de Ahmed está en cosas raras, que lee libros de los cristianos». Me quedé paralizada, con la bolsa en las manos, sintiendo como el miedo me envolvía. Sin embargo, en medio de esa tormenta, también empecé a experimentar algo nuevo, una valentía que no venía de mí. Cada golpe, cada insulto, cada humillación, me llevaban a aferrarme más a Jesús en silencio. Y aunque por fuera parecía quebrada, por dentro mi fe se hacía más fuerte. Una noche, después de un día particularmente duro en el que Ahmed me golpeó hasta dejarme sangrando, me arrodillé en el suelo frío de mi habitación y susurré con todas mis fuerzas. «Jesús, no me dejes. Si tengo que perderlo todo, dame la fuerza para seguirte». En ese momento, en medio del dolor físico y emocional, sentí una paz sobrenatural envolverme. Era como si una voz invisible me dijera: «No estás sola. Yo camino contigo en este valle oscuro». Ese fue el inicio de la persecución abierta. Ya no había vuelta atrás. Yo había elegido seguir a Jesús, y sabía que esa decisión me costaría más caro de lo que jamás había imaginado. Las semanas después del descubrimiento del Nuevo Testamento fueron como caminar por un campo de minas. Cada palabra que decía, cada movimiento que hacía, podía convertirse en una explosión de violencia. Ahmed ya no era el hombre que conocí, sino un guardián furioso, obsesionado con vigilar cada respiro mío. Había noches en que me obligaba a sentarme frente a él y recitar versos del Corán en voz alta. «Para que recuerdes quién eres», decía con voz dura. Yo obedecía, pronunciando cada palabra con los labios, pero en mi corazón repetía otra oración silenciosa: «Jesús, no me sueltes. Aunque todos quieran arrancarte de mí, no me dejes». Un día, Ahmed me llevó a la mezquita del barrio para hablar con el imán. Yo sabía lo que eso significaba. Querían doblegarme con miedo religioso. El imán me miró con severidad y me preguntó: «¿Es cierto lo que dicen, Samira? ¿Has leído libros prohibidos? ¿Has escuchado palabras de los infieles?». Sentí que mi garganta se cerraba. En ese instante, mi mente gritaba que negara todo, que dijera lo que ellos querían escuchar. Si lo hacía, quizás podría ganar tiempo, quizás podría proteger a mis hijos. Pero algo más fuerte que el miedo habló dentro de mí. «He leído sobre Jesús», susurré.
y en él encontré algo que nunca encontré aquí, paz. El silencio en la sala fue brutal. El imán frunció el ceño, Ahmed apretó los puños y mi suegra lanzó un grito ahogado. Yo bajé la mirada, esperando un golpe inmediato, pero en mi interior sentí una calma inesperada. Era como si, al pronunciar esas palabras, hubiera cruzado un umbral del que ya no había vuelta atrás. Esa confesión me costó caro. Esa noche Ahmed me golpeó con más violencia que nunca. Mis hijos lloraban detrás de la puerta cerrada mientras yo me encogía en el suelo, protegiendo mi rostro con las manos. Entre cada golpe, repetía en silencio: Jesús, estoy contigo. Jesús, no me abandones. Cuando por fin me dejó sola, arrastré mi cuerpo adolorido hasta un rincón y me abracé las rodillas. El dolor físico era insoportable, pero más fuerte que el dolor era una certeza que crecía en mi interior. Había declarado mi fe, y aunque eso me costara todo, no podía volver atrás. Los días siguientes fueron una mezcla de vigilancia y amenazas. Ahmed me dijo que si volvía a mencionar a Jesús, me llevaría de regreso a la casa de mis padres, deshonrada, para que ellos me castigaran. Mi suegra no me hablaba, me miraba como si yo fuera un espíritu maligno dentro de su hogar. En medio de esa hostilidad, empecé a orar de una forma nueva. Ya no le pedía a Dios simplemente que me liberara del sufrimiento. Ahora le pedía fuerza para resistir, valor para no negar lo que había descubierto. Y cada vez que lo hacía, sentía una paz que me sostenía de pie. Una madrugada, mientras todos dormían, abrí de nuevo el Nuevo Testamento. Mis ojos cayeron sobre las palabras de Jesús: el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. Me quedé en silencio, con el corazón latiendo fuerte. Era como si esas palabras hubieran sido escritas solo para mí, en ese momento exacto. Entendí entonces que no podía seguir viviendo dividida entre el miedo y la fe. Tenía que decidir. Y esa noche, arrodillada en el suelo de mi habitación, entregué mi vida entera a Jesús. Le dije con lágrimas: si debo perderlo todo, incluso a mis hijos, incluso a mi propia vida, dame fuerza para permanecer contigo. Prefiero morir contigo que seguir viva en esta prisión sin ti. En ese instante, sentí un resplandor invisible envolverme. No vi con mis ojos, pero sentí con mi alma que no estaba sola. Era como si una presencia cálida hubiera llenado la habitación y me hubiera susurrado: yo soy contigo, no temas. Ese fue el punto de quiebre. Desde ese momento, ya no era la misma. El miedo seguía ahí, pero no gobernaba mi corazón. Había pasado de ser una mujer aterrada a ser una discípula secreta de Jesús, dispuesta a soportar lo que viniera. Después de aquella madrugada en la que entregué mi vida a Jesús, todo alrededor parecía igual, pero dentro de mí algo había cambiado para siempre. Me desperté con el cuerpo adolorido y los ojos hinchados de tanto llorar, pero mi espíritu estaba firme. Era como si hubiera cruzado un río y ya no pudiera volver a la orilla anterior. Ahmed notó esa diferencia de inmediato. Su desconfianza se convirtió en furia. Cada día buscaba nuevas formas de quebrarme, me gritaba durante las comidas, me humillaba delante de mis hijos, me acusaba de traer maldición a su casa. Una noche, incluso me arrancó el velo de la cabeza y me lanzó contra la pared, gritando: quiero que digas con tu boca que rechazas ese nombre. Me quedé en silencio, con los labios ensangrentados, pero en mi interior repetía una y otra vez: Jesús es mi Señor. No podía pronunciarlo en voz alta, pero dentro de mí resonaba con una fuerza que ni los golpes podían callar. Mi suegra, lejos de calmar las cosas, echaba más leña al fuego. Me acusaba de ser la causa de las desgracias en la familia, me llamaba impura y me advertía que, si no renunciaba a esas ideas extranjeras, terminaría siendo repudiada públicamente. Para ella, el mayor castigo no era la violencia física, sino la vergüenza social, ser arrojada de mi casa como una traidora. Y, sin embargo, por primera vez en mi vida, ese miedo a la vergüenza no me controlaba. Sí, temía perder a mis hijos, temía el rechazo de mis padres, temía quedarme sola. Pero más fuerte que ese temor era la certeza de que había encontrado la verdad. Una madrugada, mientras todos dormían, volví a abrir el Nuevo Testamento. Mis manos temblaban al pasar las páginas, hasta que encontré las palabras: yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Al leer eso, las lágrimas corrieron por mi rostro. Esa promesa era suficiente. No importaba lo que me quitaran,
nunca podrían arrancarme su presencia. Los días se convirtieron en una mezcla de dolor y consuelo. Ahmed seguía siendo cada vez más violento. Había noches en que me golpeaba hasta dejarme en el suelo, y yo pensaba que no me levantaría más. Pero en medio de esos momentos, una voz interior me sostenía: levántate, Samira, yo estoy contigo. Un día, después de una de esas palizas, me miré en el espejo. Tenía un ojo morado, los labios partidos y el cuerpo lleno de moretones. Por un momento, la vieja Samira, la que se veía como una víctima sin salida, quiso llorar de desesperación. Pero otra parte de mí, la nueva Samira, la que había conocido a Jesús, se miró con determinación. Y me dije en silencio: no soy una esclava. Soy hija del Dios vivo. Ese pensamiento me dio una fuerza que nunca había sentido antes. No era arrogancia ni desafío. Era una certeza tranquila, una convicción profunda. Desde entonces, cada vez que Ahmed me atacaba, yo cerraba los ojos y recordaba la cruz. Si Jesús había soportado humillación y dolor por mí, yo también podía soportar por él. Un domingo, mientras Ahmed estaba fuera, logré sintonizar de nuevo la radio. Escuché un himno cantado en árabe que repetía: el Señor es mi refugio, no temeré. Me arrodillé en el suelo y lloré como una niña. Por primera vez en mucho tiempo, no lloraba de miedo, sino de gratitud. Ese fue el verdadero punto de virada. Comprendí que mi libertad no dependía de escapar de las paredes de mi casa. Mi libertad ya estaba dentro de mí, porque Jesús me había hecho libre en espíritu. Podían vigilarme, golpearme, aislarme, pero no podían quitarme la vida nueva que había nacido en mí. A partir de ese día, supe que no importaba lo que viniera. Yo había elegido seguir a Cristo, y no había marcha atrás. Después de aquella decisión firme de entregar mi vida a Jesús, algo profundo comenzó a cambiar en mí. No era que el dolor físico desapareciera ni que Ahmed dejara de gritarme. Al contrario, las presiones aumentaban. Pero ahora mi corazón ya no era un desierto seco. En medio de las lágrimas, había un manantial secreto que me sostenía. Cada mañana, antes de que todos despertaran, me levantaba en silencio y me arrodillaba en la esquina de mi habitación. No sabía orar con palabras elocuentes, solo hablaba como una hija que clama a su padre. A veces decía: Jesús, dame fuerzas para soportar. Otras veces, simplemente lloraba en silencio. Pero siempre, después de esos minutos ocultos, me levantaba con una paz inexplicable. Esa paz empezó a reflejarse en mis acciones diarias. Cuando Ahmed me gritaba por la comida, en lugar de responder con lágrimas o miedo, yo le servía con calma. Cuando mi suegra me insultaba, yo la escuchaba en silencio, pero dentro de mí oraba: Señor, bendícela. Esa actitud desconcertaba a ambos. Ahmed parecía más furioso porque ya no lograba quebrarme, y mi suegra me miraba con una mezcla de rabia y confusión, como si no pudiera entender de dónde venía mi serenidad. Un día, mientras cosía, mi hijo mayor me preguntó con voz inocente: Mamá, ¿por qué ya no lloras tanto como antes? Lo miré con ternura y le respondí en voz baja: porque encontré una fuerza nueva aquí dentro. No pude decir más, pero mi corazón saltaba de alegría. Mi hijo estaba notando el fruto de lo que Jesús estaba haciendo en mí. Comencé a memorizar versículos en secreto, escribiéndolos en pequeños pedazos de tela que escondía entre mis cosas. Uno de mis favoritos era: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cada vez que el miedo me atacaba, lo repetía como un escudo. Esas palabras me daban más protección que cualquier candado o pared. La transformación también empezó a notarse en mi manera de ver a Ahmed. Aunque sus golpes seguían marcando mi cuerpo, empecé a mirarlo con compasión. Comprendí que él mismo era prisionero, de la tradición, del miedo al que dirán, de una violencia que había aprendido desde niño. Una noche, mientras me dolían los moretones, susurré en oración: Jesús, enséñame a perdonarlo como tú me perdonaste. No fue fácil. Cada parte de mí quería odiarlo, gritarle, maldecir su nombre. Pero poco a poco, un amor extraño comenzó a crecer en mi interior. No un amor romántico, sino una compasión que me hacía orar por él, incluso mientras me dolía el cuerpo. Esa fue una de las primeras señales de que Jesús estaba realmente cambiándome. También experimenté pequeños milagros de provisión. Una tarde,
Después de una semana difícil en la que Ahmed se negó a darme dinero para comprar carne, encontré en mi puerta una bolsa con pan y verduras frescas. Nunca supe quién la dejó. Tal vez un vecino, tal vez alguien enviado sin saberlo por Dios. Pero para mí, fue como escuchar la voz de Jesús susurrando, no te falta nada. La fe que había nacido en secreto comenzaba a dar fruto, aunque solo yo pudiera verlo claramente. Ya no me definía el miedo, sino la esperanza. Y aunque mi entorno seguía siendo hostil, yo sabía que dentro de mí estaba ocurriendo una transformación imparable. Era como una semilla que había sido plantada en lo más profundo de la tierra. A simple vista, parecía pequeña e insignificante. Pero en silencio, estaba creciendo con raíces firmes. Y pronto, esa semilla empezaría a dar señales visibles de vida nueva, incluso en el terreno más árido. El cambio en mí no pasó desapercibido, aunque yo trataba de disimularlo. Mis hijos, especialmente el mayor, notaban que ya no reaccionaba con miedo como antes. Había una serenidad en mis ojos que no podía ocultar. Una noche, mientras lo arropaba para dormir, me susurró: «Mamá, cuando sonríes, siento que la casa es menos oscura». Esas palabras me atravesaron como una flecha. Sin darse cuenta, mi hijo estaba describiendo el fruto más evidente de la presencia de Jesús en mí, la luz que empezaba a brillar incluso en medio de la prisión. Empecé a enseñarles pequeñas oraciones disfrazadas de canciones. Les decía: «Vamos a cantar para dar gracias por el pan». Y en lugar de repetir las frases tradicionales, inventaba melodías sencillas en las que decía: «Gracias, Señor, porque tú cuidas de nosotros». Ellos repetían con alegría, sin comprender del todo, pero yo sabía que esas semillas un día germinarían en sus corazones. La transformación también se reflejaba en mi trabajo. Aunque ya muchas vecinas me evitaban por los rumores, las pocas que aún venían notaban algo diferente. Una de ellas me dijo en voz baja mientras recogía un vestido: «Tus palabras me tranquilizan, cuando hablo contigo siento paz». «¿Qué tienes, Samira?». Yo no podía revelar la verdad, pero dentro de mí supe que esa era otra señal de que Jesús estaba fluyendo a través de mí, incluso en silencio. Incluso con Ahmed, la relación cambió de manera inesperada. No porque él se volviera menos violento, sino porque yo ya no me dejaba destruir por su odio. Una noche, después de un largo día de insultos, él me miró con rabia y dijo: «No entiendo qué te pasa. Te trato con dureza y tú no gritas, no maldices, no lloras como antes. ¿Qué escondes?». Yo no respondí con palabras. Solo lo miré con calma. Por dentro, oraba: «Jesús, muéstrale que no soy yo, eres tú en mí». Ahmed se levantó furioso y se fue, incapaz de entender esa nueva fuerza que él no podía quebrar. Con el tiempo, comprendí que el fruto más grande de esta transformación era la libertad interior. Aunque seguía siendo vigilada, golpeada y aislada, mi corazón ya no estaba encadenado. Descubrí que podía perdonar cada ofensa, no porque fuera fuerte, sino porque Jesús estaba en mí. Descubrí que podía dar gracias por lo poco que tenía, porque mi provisión venía de un Padre que nunca me abandonaba. También descubrí algo más profundo: el amor por mi pueblo. Durante mucho tiempo, había sentido rencor hacia mi cultura, hacia las reglas que me habían aprisionado desde niña. Pero Jesús me enseñó a orar por mi gente, a pedir que muchos más pudieran experimentar la libertad que yo había encontrado. En mis momentos de soledad, levantaba mis manos y decía: «Señor, que no solo yo, sino muchos en esta tierra, puedan conocerte». Ese anhelo se convirtió en mi misión secreta. Aunque no podía hablar abiertamente, empecé a interceder en silencio por cada persona que entraba en mi casa, por cada rostro que veía en el mercado, por cada vecina que pasaba frente a mi puerta. Era mi manera de sembrar, aún sin palabras. El fruto de mi fe no estaba en escapar de mi situación, sino en descubrir que, incluso en medio de las paredes que me aprisionaban, yo era libre. Había encontrado un amor que no dependía de mi esposo, un valor que no dependía de la aprobación de mi familia, y una identidad que no podía ser borrada. Mi nombre ya no era sinónimo de esclava ni de víctima. Yo era Samira, hija del Dios vivo. Y aunque mi camino aún sería difícil, sabía que el que había empezado esa obra en mí no me dejaría a la mitad. Él la completaría, aunque el mundo entero se levantara en mi contra. Han pasado varios años desde aquella primera vez que escuché el nombre de Jesús en la radio. A veces me parece un sueño distante, como si hubiera ocurrido en otra vida,
y en cierto sentido así fue. Porque la mujer que yo era entonces, temerosa, atrapada, sin voz, ya no existe. Ahora soy una nueva persona, no por mis fuerzas, sino porque Cristo me levantó de las cenizas. Mi entorno no ha cambiado mucho. Sigo viviendo en la misma casa de paredes estrechas, sigo escuchando las mismas voces de mando, los mismos gritos que tratan de apagarme. Mi esposo, Ahmed, continúa siendo un hombre duro, incapaz de comprender lo que me sostiene. Mi suegra todavía me observa con desconfianza, esperando encontrar un error para acusarme. Desde fuera, cualquiera diría que nada es distinto. Pero lo esencial, lo que me define, ha sido transformado desde lo más profundo, mi corazón ya no está encadenado. Lo que antes era una prisión oscura, hoy es un lugar donde la luz de Cristo resplandece, incluso en secreto. Es cierto, las paredes me rodean, pero mi espíritu es libre como nunca lo había sido. Recuerdo cómo solía acostarme cada noche con miedo de no despertar al día siguiente, temblando ante los golpes de Ahmed o las amenazas de mi suegra. Hoy sigo enfrentando momentos duros, pero algo cambió, ahora cierro los ojos y susurro, Jesús, tú estás conmigo. Y esa certeza me permite dormir en paz, aun cuando la tormenta ruge alrededor. El mayor fruto de esta transformación se refleja en mis hijos. Ellos han sido testigos silenciosos de mi dolor, pero también de mi cambio. Antes me veían llorar constantemente, ahora me ven sonreír mientras amaso pan, cantar suavemente mientras coso o acariciar sus cabecitas antes de dormir con palabras de bendición. Una noche, mi hijo mayor me dijo algo que nunca olvidaré. Mamá, cuando cantas, siento que ya no tengo miedo. Esas palabras fueron como un regalo del cielo. Comprendí que, aunque no puedo hablarles abiertamente de mi fe por el peligro que eso implicaría, ellos ya están recibiendo la semilla del amor de Jesús a través de mi vida. Cada sonrisa, cada oración disfrazada de canción, cada gesto de ternura en medio del dolor es un testimonio silencioso que un día dará fruto en ellos. Jesús también me ha enseñado a ver a Ahmed y a mi suegra con otros ojos. Durante mucho tiempo los odié en silencio. Deseaba escapar, huir de sus manos duras y sus palabras hirientes. Pero con el paso de los días, empecé a entender algo profundo. Ellos también son prisioneros. Están atrapados en las cadenas de la tradición, en el miedo al que dirán, en un sistema que los enseñó a vivir sin compasión. Y entonces comencé a orar por ellos. No porque sea fácil, sino porque Jesús me enseñó que el verdadero poder no está en odiar, sino en amar incluso a los enemigos. Hoy puedo decir que, aunque sigo soportando violencia y rechazo, mi corazón ya no arde con rencor. Oro cada día. Señor, abre sus ojos, así como abriste los míos. Ese amor no es humano, no viene de mí. Es fruto del Espíritu que ahora habita en mí. También he experimentado la provisión de Dios de maneras sorprendentes. Hubo semanas en las que Ahmed se negó a darme dinero para la comida, y yo me arrodillaba en mi habitación, pidiendo fuerzas. Al día siguiente, sin explicación, aparecía una bolsa de pan en mi puerta o una vecina llegaba con verduras extra de su huerto. Yo sonreía en silencio, sabiendo que mi padre me estaba cuidando. No siempre entiendo cómo, pero nunca me ha faltado lo esencial. Lo más hermoso es la libertad interior que encontré. Antes, la vergüenza era mi mayor temor, ser descubierta, ser repudiada, ser deshonrada delante de mi familia. Hoy entiendo que la verdadera vergüenza no era que me señalaran desde afuera, sino vivir sin conocer a Jesús. Esa era la verdadera prisión. Ahora, aunque me rechacen, aunque me llamen traidora, yo sé quién soy, hija del Dios vivo. Hubo un tiempo en que mi identidad dependía de mi esposo, de mi familia, de la tradición. Hoy mi identidad está segura en Cristo. Él me llama por mi nombre, Él me cubre con su gracia, Él me recuerda cada día, eres mía. A quienes escuchan mi historia, quiero decirles algo con todo mi corazón, no importa cuán oscuras sean tus circunstancias, no importa si las cadenas que llevas son visibles como las paredes de una cárcel, o invisibles como el miedo, la culpa o el rechazo. Jesús tiene poder para darte libertad. Quizás tu situación exterior no cambie de inmediato, como la mía no cambió. Yo sigo viviendo en la misma casa, con las mismas personas alrededor. Pero la diferencia está en que ahora vivo con esperanza. La paz que encontré no depende de mis circunstancias, sino de la presencia de Jesús en mí. Si alguna vez te has sentido como yo me sentí, silenciada, atrapada, olvidada, quiero que sepas que Jesús también te llama por tu nombre.
Él no te condena, no te rechaza. Él te mira con amor y te dice lo mismo que le dijo a aquella mujer que todos querían apedrear: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Mi testimonio no es el de una mujer que escapó físicamente de su prisión, sino el de una mujer que fue liberada espiritualmente en medio de su prisión. Esa libertad nadie puede quitarla. Ni los golpes, ni las amenazas, ni el rechazo. Porque la libertad que Jesús da es más fuerte que cualquier cadena. Hoy levanto mi voz, después de tantos años de silencio, para decirte a ti que me escuchas: no tengas miedo de acercarte a Jesús. Él no te pide que seas perfecta. Él solo te pide que vengas con tu corazón sincero. Y cuando lo hagas, descubrirás lo mismo que yo descubrí: que Él es fiel, que Él es refugio, que Él es vida. Si esta historia tocó tu corazón, quiero invitarte a que lo confirmes en los comentarios escribiendo: Jesús me dio una nueva vida. Así sabré que no estoy sola, que somos muchos los que hemos encontrado la misma libertad. Hoy, ya no soy la mujer prisionera en su propia casa. Soy Samira Ben Yosef, hija amada de Dios, y mi voz se levanta para proclamar que Jesús me liberó, me dio paz, y me dio un futuro lleno de esperanza. Y si lo hizo conmigo, también puede hacerlo contigo.